Nosotros continuamos con las entrevistas y es hora de saludar a mi compañero Milton Pérez. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estamos? Hola Vero, gracias amigos por seguir con nosotros. Saludo a Pedro Donoso, director de ICADE, analista político. Pedro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, Seguimos avanzando hacia las elecciones, ya tenemos la papeleta incluso en impresión, la presidencial, y hemos visto encuestas. El panorama político parecería que se decanta en dos candidaturas. Buen día. Hola, buen día, gracias por la invitación, Milton, Verónica. Creo que es muy temprano para nosotros poder determinar aquello. Yo he visto también un par de encuestas, digamos, circulando la red o los grupos de WhatsApp, y a mí lo que me sorprende finalmente es que estas encuestas no tengan la parte más importante de una encuesta faltando 2 meses, que es indecisos, digamos, ¿no? Es decir, la decisión y la indecisión es fundamental porque nosotros no sabemos de qué universo se está hablando cuando vemos, por ejemplo, una papeleta en donde hay un voto mayoritario para un candidato X y un voto mayoritario para un candidato Y. Lo principal finalmente es analizar el nivel de indecisión, digamos, ¿no? Yo voy a remitirme a quizás una encuesta bastante vieja, que es la de perfiles de opinión de octubre, ¿no es cierto? Ahí la indecisión bordeaba casi el 51%. No he tenido, digamos, acceso aún a encuestas donde nos pueda determinar, pero creo que ese es un valor que es fundamental para sacar cualquier tipo de conclusión. Sacar una conclusión sin ese valor, digamos, yo creo que es muy complejo para poder establecer escenarios futuros. Ahora, es cierto que nada está dicho y que si tomamos en cuenta lo que pasó en la elección del año pasado con el mismo presidente Noboa, que figuraba entre los tres últimos con menos del 4% y llegó a ser presidente. Ahora, muchos dicen, lo que pasa es que él fue presidente porque asesinaron a Fernando Villavicencio. Eso nunca sabremos cómo o no se hubiera dado la vuelta el tablero si es que Fernando Villavicencio no hubiese sido asesinado. Es decir, son especulaciones porque no podemos saber realmente cómo terminaba Noboa en esa papeleta, en esa elección. Pero sí, cualquier cosa puede pasar, pero ¿por dónde puede venir un outsider, una persona que acumule los indecisos? Es súper importante, Milton, lo que usted plantea, porque hay que determinar finalmente que si bien obviamente no podemos saber qué es lo que hubiese sucedido si el candidato no hubiera asesinado, pero había proyecciones, digamos, ¿no? Entonces, finalmente tú tenías ciertas preguntas que eran supremamente importantes, ¿no? Es decir, tenías encuestas antes del hecho, evidentemente, y después del hecho, lo cual sí removió, y claro, uno puede plantear, digamos, hipótesis, ¿no? Es decir, ¿a quién benefició ese asesinato? Horrible que lo diga así, pero ¿a quién políticamente benefició ese asesinato o a quién, digamos, perjudicó ese asesinato, ¿no? Este es un elemento que es supremamente importante porque nosotros no podemos determinar, ¿no es cierto?, cómo puede moverse el escenario electoral si no tenemos estos hechos que cambian finalmente, digamos, o que pueden remover, digamos, el proceso. Por ejemplo, si se acaba la crisis energética, ese es un hecho que tenemos nosotros que plantear dentro de la papeleta para poder plantear finalmente si es altamente probable o medianamente probable la reelección de Noboa, por ejemplo, ¿no? La violencia tiene que ser un escenario también, tiene que ser un hecho que hay que analizarlo, digamos, y también la violencia evidentemente es impredecible. La salida de Topic, cómo removió el tablero, es decir, los hechos tienen que ser medidos a la par finalmente de los cuantitativos. Ahora, respondiendo a la pregunta, digamos, ¿qué espacio puede tener un denominado outsider, ¿no es cierto? Depende de aquellos hechos, ¿no es cierto? Y depende de, claro, la resolución finalmente de estos conflictos, porque no nos olvidemos que tenemos al presidente candidato, digamos, ¿no? Y ese es un elemento bien interesante, ¿no es cierto?, como materia prima para hacer un análisis, ¿no? Como planteo, se resuelve la crisis energética, removerá finalmente eso, la intención de voto de Noboa, hay que analizarlo, digamos, ¿no? O puede haber otro hecho, ¿no es cierto?, que perjudique finalmente al gobierno y que perjudique evidentemente a su candidatura. Todo está sujeto finalmente alrededor del ejercicio presidencial. No está muy cercana la fecha de las elecciones como para que la gente se olvide de la crisis eléctrica. Muchos dicen, si se acaban los apagones hasta finales de diciembre, en enero la gente se habrá olvidado y se habrán olvidado lo que pasaba hace 2 meses cuando se inició la crisis, que si bien mucha gente entendió que este es un problema heredado, que no es culpa de Noboa, pero también mucha gente cuestionó la reacción que tuvo el gobierno para buscar aplacar la crisis. Sería otro escenario si se resuelven la crisis energética. No sé, no puedo yo sostener si es que la gente se va a olvidar o no, que también no es una hipótesis descabellada. Es que vivimos una época en donde el tiempo y la cronología del tiempo no es lineal.
Es decir, digamos, uno puede consumir, ¿no es cierto?, contenido de hace 3 meses, ¿verdad? Y como todo está tan confuso, ¿no es cierto?, es como difícil establecer esa línea del tiempo, ¿no? Y por eso la gente no es que se puede olvidar, sino que puede tener otro tipo de criterio. Pero, Pedro, vivimos en un país donde la gente nos normalizamos ciertas cosas. O sea, hace 3 semanas estábamos felices con que nos cumplan los horarios. Hoy estamos contentos porque nos bajan a 3. Lo normal es que no existan cortes. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, digamos, estamos viviendo tal nivel de desesperación y de pesimismo, etcétera, que incluso una buena noticia, como que nos devuelvan la luz, ¿no es cierto?, ya cambiaría finalmente ese escenario, ¿no? Yo lo estoy justificando, solo estoy, digamos, describiendo y concuerdo totalmente con lo que usted plantea, ¿no? Entonces, claro, el problema es que como no tenemos ese criterio de consumo lineal del tiempo, ¿no es cierto?, la confusión sí puede darse, y no creo que la gente se olvida, pero sí creo que puede, digamos, como darle o atribuirle al gobierno la resolución de este finalmente problema, ¿verdad? Y que el gobierno pueda fácilmente construir este silogismo de no fue mi culpa, pero yo lo resolví, digamos. Importante, Pedro, buenos días. Respecto a lo que se viene, el 19 de enero está programado el debate presidencial y en ese sentido, ¿qué podría cambiar en ese debate? ¿Qué tan decisivo podría ser tomando en cuenta lo que ocurrió en las elecciones pasadas en la que Daniel Noboa ganó? ¿Qué tan fuertes son los dos candidatos? Daniel Noboa, el actual presidente, y por otro lado la candidata del correísmo, Luisa González. ¿Cómo vemos ese tema del debate? ¿Podría ser decisivo? ¿Podría cambiar la situación? Hay una gran discusión alrededor de el peso político de los debates. Yo soy de los que sostiene, y digamos, lo he sostenido con cifras, que el debate no tiene un peso, digamos. Es un gran mito aquello que Noboa ganó por el debate, digamos, yo no lo sostengo. Perfiles de opinión, después del debate de primera vuelta, midió y estableció y concluyó que el 75% de los consultados no habían ni siquiera visto el debate, ¿no? Entonces, el debate no es en sí mismo importante, es el postdebate, lo que siempre se dice, ¿no es cierto? Es como tú puedes, digamos, establecer, pero no nos olvidemos que en este debate Noboa no era presidente, hoy es presidente y finalmente va a ser quizás la víctima de todos los ataques y las críticas, ¿no? Entonces hay, digamos, otro tipo de tratamiento, digamos, al debate, ¿no? Pero más allá del tema utilitario, yo sí quisiera finalmente como aspirar a que ese debate sí se convierta, digamos, en un espacio donde el Consejo Nacional Electoral deje de tener miedo a los candidatos, digamos, ¿no? Porque antes, como no era obligatorio, les tenía mucho miedo. Entonces, claro, si hacemos estas preguntas no van a venir, etcétera. Creo que finalmente el debate tiene que tener una plataforma temática que es la propuesta de gobierno de los candidatos. Con base a eso debe darse el debate y sería muy interesante tener, por ejemplo, un fact-chequeo en vivo, ¿no es cierto?, de las cosas que dicen los candidatos, para que de esa manera nosotros sepamos que si el diagnóstico que está haciendo el candidato B o C es verdad o no es verdad, finalmente, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, Lupa Media, al año de cumplir el gobierno de Noboa, ¿no es cierto?, un año de gobierno, establecía que solo el 9.88% de sus intervenciones habían sido ciertas, digamos, ¿no? Un 43% engañosas, un 13% faltó contexto y un 33% falso. Entonces sí sería muy importante que el formato del debate sea con base al plan de gobierno, porque el debate es parte del engranaje del sistema electoral. Entonces todo el mundo dice, ¿y ahora qué preguntas hacemos? Traigamos a los mejores académicos para que les hagan preguntas profundamente elevadas. No se necesita. El tema es, coja el plan de gobierno y haga preguntas a cada candidato con base al plan de gobierno. Usted, señor candidato X, propone acabar con la seguridad con cadena perpetua. ¿Cómo lo va a hacer? Si, digamos, que si la Constitución lo prohíbe, cosas así finalmente, ¿no? Y que el plan de gobierno sirva como finalmente la materia prima para que incluso los propios candidatos puedan preguntarse entre ellos o interpelarse entre ellos con base al plan de gobierno. Y así los obliga a los candidatos en el Ecuador a leer su propio plan de gobierno, que estoy seguro que no lo han hecho, y a leer los planes de gobierno de los otros candidatos. Bueno, tampoco hay que olvidarse que el debate no es entre dos, es entre 16. Y dentro de esos 16 hay políticos que tienen mucha experiencia, que seguramente tienen discursos que están preparándose, es decir, por ahí también puede haber algún beneficio para un tercero. Sí, absolutamente, digamos, ¿no? Por eso es tan importante que la lógica del debate no se quede en la habilidad retórica, ¿no es cierto?, de un candidato. Es decir, que yo pueda, o que la organización, el Consejo Nacional Electoral, pueda hacer este ejercicio de, finalmente, usted habla bonito, pero no está diciendo la verdad. Porque finalmente el diagnóstico que usted está diciendo no es real y ahí que haya finalmente un parchequeo, ¿no? Sí, en el debate todo puede suceder. Yo creo que es poco consumido el debate. Creo que ha sido sobredimensionado en el ámbito del consumo. Yo también no estoy de acuerdo con que le debamos dar un análisis utilitario al debate. Los debates son supremamente importantes. Es un gran
conquista democrática haberles hecho obligatorios, porque a mí lo que me da miedo es que en este país finalmente como no sirven o como no son entretenidos o como no son chéveres, ¿no es cierto? Entonces vendrá un político y dirá ya no son obligatorios. Entonces hay que seguir sosteniendo que sean obligatorios, ¿no es cierto? Pero sí, da espacio finalmente o podrá dar espacio para cualquier cosa. 8:38, estamos conversando con Pedro Donoso, director de ICABE. Bueno, en ese sentido, ¿cómo pinta el panorama electoral, Pedro, tomando en cuenta también las múltiples crisis que estamos afrontando? Y parece que los candidatos se han acostumbrado a hablarnos bonito, ¿no? Quitarnos impuestos y demás, pero lo cierto es que para el 2026 ya vamos a tener que pagar mucho de deuda, por ejemplo, que se vence y el país va a tener complicado, va a tener que de alguna manera aumentar impuestos. Así nos mencionaba Walter Spurrier cuando hablamos hace un momento en esta mañana, y de eso no nos hablan los candidatos, no nos hablan de la dura crisis que estamos afrontando, de que no hay plata y que el Estado, en lugar de achicarse, parece que es un saco sin fondo que necesita recursos y cada vez nos sigue aumentando impuestos. Pero eso sí, a la hora de hablar los candidatos nos hablan bonito. Por eso es tan importante, digamos, que el espacio del debate sea sobre los cómo y no sobre los qué. Es decir, es supremamente importante que el moderador del debate deje de tener miedo de ser moderador del debate y deje de tener miedo a las críticas, ¿no es cierto? Y sí plantee finalmente un ejercicio de, no solo de moderación, sino de pregunta y contrapregunta. Es decir, no es... Porque si no es un espacio político contratado. No pongamos un moderador, pongamos una cámara que hable 15 minutos cada uno de los candidatos y listo, se acabó, ¿cierto? Sí, es necesario finalmente que democráticamente se exija a los candidatos sobre todo los cómo, ¿no es cierto? Los cuándos, los con qué plata, con qué dinero, en qué tiempo finalmente, ¿no? Porque el momento en que los candidatos proponen eso y eso está relacionado con su plan de gobierno, ¿no es cierto?, cuando lleguen, digamos, al cargo, la sociedad puede aplicar finalmente esa declaración y hacer un ejercicio de revocatoria de mandato si no lo cumplen. Por eso está todo concatenado y es un engranaje. Pedro, gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias por la invitación. Buen día.